Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Nuevamente aquí estamos para aprender de la palabra de Dios. Seguimos en nuestras casas, pero seguimos también aprendiendo, tanto de la escuela como también de la Biblia, de la palabra de Dios. Muy bien, pues para dar comienzo a esta clase vamos a orar y cantamos el canto de la oración. Yo creo que ya se lo deben de saber, ¿no? Dice: vamos a orar, cerrando nuestros ojos, inclinando nuestro rostro, juntando las manitas, vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por la vida y la salud que nos das. Te damos gracias porque podemos aprender de tu palabra aun cuando estemos en la casa. Gracias porque la Biblia es la palabra de Dios, la cual tú nos has dejado para que la aprendamos. Ayúdanos a ser obedientes a lo que tú nos enseñas en la palabra de Dios. Bendice a los niños en sus casas. Ayúdales, Señor, a recordar estas promesas que encontramos en tu palabra, a recordar las enseñanzas que cada domingo tenemos de la palabra de Dios. Bendice a sus padres, cuida de sus padres y ayúdales en sus trabajos. Gracias por tu gran amor y porque estás con nosotros siempre y nos cuidas y nos ayudas en toda situación. Te amamos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues todos son bienvenidos. Aquí dice bienvenidos a la clase. Así que cantamos el coro también de bienvenida que dice: bienvenido seas tú, bienvenido seas tú, bienvenido seas tú a la clase dominical. Bienvenido seas tú, bienvenido seas tú, bienvenido seas tú a la clase dominical. Muy bien, aquí tengo yo la Biblia, que es la palabra de Dios, donde ya leí, ya estudié la enseñanza que vamos a tener hoy. Así que gracias a Dios por la Biblia. Cuando nosotros vamos a leer la Biblia, debemos de estar con respeto, con reverencia, quietos y poniendo atención, porque Dios nos habla a través de su palabra. Y esta historia que vamos a aprender hoy se encuentra en Juan capítulo 6, los versículos del 1 al 14. Voy a leer algunos versículos yo, pongan mucha atención. Dice así: Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud a él, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para darle de comer a estos? Pero él ya sabía lo que tenía que hacer, nomás que le estaba preguntando a Felipe. Entonces Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para dar a cada uno de ellos un poco. Uno de sus discípulos, que se llamaba Andrés, hermano de Pedro, le dijo: aquí está un muchacho, era un muchachito, dice que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a toda la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como 5,000 hombres. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los dio a sus discípulos, y ellos se los repartieron a los que estaban recostados cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos
de pan que habían sobrado, y dice, y todos habían comido hasta que se saciaron. Quiere decir que hasta que se llenaron. Entonces la gente, aquellos hombres, viendo lo que Jesús había hecho, reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Qué bonita historia, ¿verdad? Muy bien. Ahora, aquí tengo yo unos dibujos que les voy a poner para que la vean. Aquí tenemos la primera, que es cuando dice la Biblia que Jesús se fue a un monte. Un monte es como una colina, como una montaña no muy alta, y fue para allá. Entonces se sentó allí cuando vio que le habían seguido muchas personas. Una multitud es igual a muchas personas. Dice, aquí vamos a ver, miren, aquí está Jesús y toda esta gente que estaba aquí fue para oírlo, porque Jesús les hablaba del amor de Dios. Pero también toda esta gente veía que Jesús sanaba a los enfermos y mucha gente quería ir. ¿Quién no quiere ser sano cuando está enfermo? Yo, todos, ¿verdad? Queremos ser sanos. Pues la gente seguía a Jesús porque querían, los que estaban enfermos, querían ser sanos. Pero los que no estaban enfermos seguían a Jesús porque quería que les hablara del amor de Dios. Y Jesús les hablaba. Y como fueron a un lugar lejos, lejano, no había allí lugar tiendas, no había Walmart, no había Ley, no había Oxxos, no había tiendas donde vendieran cosas para comer. Entonces, eso no les importó a la gente. Ellos lo que querían era ir con Jesús y escucharlo, que les hablaba del amor de Dios. Entonces se empezó a hacer tarde, era tarde y era hora de comer y nadie llevaba lonche, nadie llevaba algo para comer. No se habían preparado para, si les daba hambre, tener algo que comer. Lo más importante para ellos era escuchar lo que Jesús les hablaba del amor de Dios. Entonces Jesús le dijo a uno de sus discípulos, que se llamaba Felipe, le dijo, Felipe, ¿cómo le vamos a hacer para alimentar, para darles de comer a todos? ¿Y cuántos eran? Les voy a decir cuántos eran. Eran 5,000, como 5,000 personas. Dice 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Así que eran mucho más de 5,000, porque los que contaban aquí como 5,000 eran los varones, eran los hombres. Los contaron y eran como 5,000. Era muchísima gente y no tenían allí para comer. Entonces Jesús les dijo, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para alimentar a todos? Pero Jesús ya sabía qué era lo que él iba a hacer, nomás que le dijo a sus discípulos a ver qué pensaban ellos, y uno de ellos, aun si tuviéramos 200 denarios era mucho dinero. Si tenemos mucho dinero y vamos y compramos pan, no nos va a alcanzar para darle a todos. Entonces, uno de los discípulos vio por allí a un muchachito que él sí llevaba lonche. Aquí vamos a ver este otro dibujo. Aquí vamos a ver a esta mamá. Miren, esta es la... Bueno, voy a quitar esta. Esta es la mamá. Tal vez el niño le dijo, yo quiero ir a conocer a Jesús, yo quiero ir a ver. Y la mamá le dio una canastita, miren, allí le dio, donde ahorita le voy a decir cuál era el lonche que le dio. Dice en la Biblia que uno de los discípulos dijo, aquí está un muchachito que trae
Y este era lo que llevaba, miren. 5 panes y 2 peces. 5 panes, aquí están. 1, 2, 3, 4, 5 panes. Y 2 peces. Aquí está uno y aquí está el otro. Este era el lonche que llevaba este niño. Pero 5 panes y 2 peces, ¿ustedes creen que podrían alcanzar para alimentar a 5,000 personas o más? Todos dijeron, ¿pero qué es esto para darles de comer a tantos? Para nosotros es imposible alimentar con 5 panes y 2 peces a mucha gente, pero para Jesús no. Él, mire lo que les dijo. Entonces ahí está este muchacho, tráiganlo, traigan a este muchacho. Entonces Jesús, dice la Biblia, que tomó, primero les dijo, que todos se sienten en el césped, en las ramas, en la hierba. Porque miren, aquí estaba Jesús y miren que había mucha hierba donde se podían sentar. Estaban lejos de la ciudad y había césped, había zacate, había hierba donde dijo Jesús que todo se siente. Y él dijo, denme este alimento, este lonche que había llevado el niño. ¿Qué era el lonche? 5 panes y 2 peces. Dijo Jesús que todos se sienten y Jesús dice, tomando aquellos panes, tomando los panes y los peces, dio gracias a Dios. Qué importante es darle gracias a Dios por todo. En esta ocasión Jesús dio gracias por los alimentos, por estos alimentos. Y cuando Jesús dio gracias por estos alimentos, se multiplicaron, se hicieron muchos panes y muchos peces, de tal manera que comieron todos los 5,000 hombres, pero también las mujeres y los niños. Mucha gente comió con estos 5 panes y 2 peces, que en las manos de Jesús se hace mucho. Lo que tú tengas o lo que tú quieras dar, aunque se te haga muy poquito, en las manos de Dios se hace mucho, mucho. Esto fue lo que este niño no dijo, yo traje, a mí me dieron este lonche y es para mí. No, él lo quiso compartir. La bendición de compartir llega a muchas personas. Y cuando en las manos de Dios ponemos las bendiciones, ponemos lo que nosotros tenemos, Dios se encarga de multiplicarlo. Esto fue lo que hizo con esta comida que tenía este niño. Este niño llevaba, su mamá le había dado 5 panes y 2 peces. Y cuando vieron la necesidad de que tenían hambre y que querían comer, él no dijo, no, este es para mí. No, él dijo, aquí está lo que yo tengo de lonche. Y Jesús dio gracias y se multiplicó, se hizo mucho. Entonces Jesús dio a sus discípulos, a sus amigos, y ellos lo repartieron entre todos. Y fíjense que todavía sobró, porque la Biblia dice que cuando ya todos quedaron, y no solamente le dieron un pedacito de pan o un pedacito de pescado, no, le dieron hasta que se llenaron, hasta que ya estaban llenos, así comieron. Y dice la Biblia que ya que todos comieron, dijo Jesús, recojan lo que ha sobrado. Si hay un pedazo de pan, recójanlo. Si hay un pedazo de pescado, recójanlo. Y dice que recogieron
12 cestas de comida, de pedazos de pan y de los peces que habían sobrado. Cuando toda esta gente, cuando vio que Jesús había hecho mucha comida, muchos panes y muchos peces, con haber dado gracias a Dios, ellos reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios. Con esto, mucha gente, toda la gente se dio cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Y sabes que Jesús es el único Salvador del mundo. Él quiere salvarte a ti. Cuando Él conoce todo de nosotros. Sabe cuando tenemos hambre y nos provee qué comer. Sabe cuando estamos enfermos y Él nos ayuda. Sabe cuando estamos tristes y también nos consuela y está con nosotros. Dios lo sabe todo. Y Jesús, el Hijo de Dios, es el Salvador de todo el mundo. Y Él también dice, yo estoy contigo. Dios nos provee de todas las necesidades. ¿Y qué debemos de hacerle? Gracias a Dios. Debemos de decirle, gracias a Dios por los alimentos, por la ropa, por el calzado, porque tengo un lugar donde vivir, donde dormir, porque nos cuida. Hay muchas razones por las cuales decirle a Dios, gracias, gracias. Así que aquí tengo también este cartelón, miren, donde vemos a una familia que está en la mesa, tienen los alimentos y no se empiezan a comer los alimentos sin darle gracias a Dios. Miren, están orando, dándole gracias a Dios por lo que ha provisto para comer. Dios es bueno y Dios nos da cada día lo mejor. Así hay un canto, un coro que se llama Dios nos da cada día lo mejor, los alimentos vienen de Dios. Dios nos da que comer. Aquí tengo yo, bueno, vamos a poner también el texto. Miren el texto, dice, mi Dios pues suplirá todo. Así nos dice en Filipenses 4:19. Voy a quitar este cartelón para que se vea bien el texto que nos vamos a aprender todos. Dice, mi Dios pues suplirá todo. ¿Qué es todo? Alimentos, vestidos, zapatos, para los cuadernos, para todo. Mi Dios pues suplirá todo. ¿Dónde nos dice eso en la Biblia? En Filipenses 4:19. Allí nos dice la Biblia, esta promesa de Dios que nos dice que Él nos va a proveer de todo, de todo. Así como lo hizo Jesús con toda esta gente. ¿Cuántos eran los que los que estaban allí oyendo a Jesús? Eran 5,000. La alimentación a los 5,000. Y se contaban los varones. Pero comieron también todas las mujeres y todos los niños. Así que fueron muchos los que comieron. ¿Y cuánto sobró? ¿Cuántas cestas? 12 cestas sobraron de pan y de pescado. Yo tengo aquí, ya me estoy limpiando muy bien las manos, porque tengo aquí que les voy a enseñar. Miren, una canasta con panes. Y aquí tengo 1, 2 panes, 3 panes, 4 y 5 panes, como los que llevaba aquel muchachito para compartir con todas las personas, que eran 5,000 personas. Y luego también aquí tengo, miren,
Son unos pescaditos, son de verdad, son de verdad. Fui a la pescadería y compré estos pescaditos. Y miren, están asados, no los podemos comer. No los podemos comer, están asados. Estos pescaditos son como los que llevaba el niño para el lonche que su mamá le había dado. Así que esta historia se trata de este niño que llevaba 5 panes y 2 peces, y con esta comida Jesús oró y fueron alimentados más de 5,000 personas. Solo Jesús puede hacer esto. Y al hacer esto, toda la gente supo que Jesús es el Hijo de Dios y es el único Salvador del mundo. Eso también lo debes de recordar tú. Lo debes de recordar que Jesús es el único Salvador. ¿Son de verdad los panes, ¡Ay, qué rico huelen! Y luego los pescados. Gracias a Dios porque nos da que comer. Y cuando comamos podemos decirle a Dios: me gusta lo que como, me gusta lo que como. Gracias, Señor. Dios nos da los alimentos y nosotros debemos de decir gracias. Siempre va a proveer Dios para nosotros. El texto que vamos a repetir dice: mi Dios pues suplirá todo. Filipenses 4:19. A ver, vamos a repetirlo. A ver, repítelo tú en tu casa. Dice: mi Dios pues suplirá todo. Filipenses 4:19. Gracias a Dios por esta lección. En medio de este tiempo difícil que estamos viviendo, no tengas miedo. Dios nos va a proveer. Si ya no trabajan en tu casa, tu mamá o tu papá, Dios proveerá siempre que comer, porque nos ama mucho y Él siempre va a suplir todo lo que nosotros necesitamos. Créelo. Cree en los milagros, en las promesas que Dios tiene para nosotros. Muy bien, después de esta clase vamos a recoger la ofrenda. La ofrenda es del Señor y yo con gozo doy. La ofrenda es del Señor y yo con gozo doy. La ofrenda es del Señor y yo con gozo doy. La ofrenda es del Señor. Aquí traigo yo mi ofrenda. Si tienes en tu casa un botecito, una cajita, es el tiempo de la ofrenda. Con la ofrenda nosotros podemos ser un apoyo para que la palabra de Dios se siga enseñando y se siga predicando. Gracias a Dios por la ofrenda. Vamos a orar y así vamos a quedar despedidos. Recuerda, mi Dios pues suplirá todo, todo lo va a suplir porque nos ama. Señor Jesús, te damos muchas gracias por la enseñanza de tu palabra. Que en medio de este tiempo difícil no estemos angustiados ni con miedo, porque tú suplirás todas nuestras necesidades. Te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu gran poder, porque nada es imposible ni difícil para ti. Bendice esta ofrenda que hemos traído. Multiplícala, Señor, de tal manera que se pueda usar para que muchas personas conozcan de tu palabra y de Jesús como el único Salvador. Cuida de los niños, bendícelos en sus casas y estamos dándote muchas gracias por todo el personal que trabaja en el sector salud. Muchas gracias por ese trabajo tan especial que ellos hacen. Yo te ruego que los protejas, que los cuides, que les des fuerzas para hacer su trabajo y que les bendigas mucho. Ayuda a los niños en esta próxima semana en sus clases
y bendice la casa de ellos. Todo esto con gratitud te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, niños. Nos vemos en la próxima clase. Bye.